Ahorita sí ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Sí, ya. ¿La miran? ¿Ya la pueden ver, hijos? Sí, hoy sí. Sí, doctor. Sí, Vale, doctor. ok. Entonces, cuando la bacteria llega a una articulación, ¿no? y se da la inoculación de microorganismos a esa articulación, normalmente la bacteria llega a pegarse a la membrana sinovial. ¿Por qué le atrae la membrana sinovial? Porque es altamente vascularizada. Y ahí comienza a ver el proceso de población que hace la bacteria y comienza a proliferar. Y entonces comienzan a liberarse interleucinas 1, hay liberaciones de algunas colagenasas, principalmente las metaloproteasas, y estas son las que en un periodo corto de tiempo pueden llegar a producir la pérdida del colágeno articular, principalmente el colágeno tipo 2 lo llegan a romper y esto nos puede producir lesiones de los cartílagos. Se da en un periodo relativamente corto, en alrededor de las 8 a 10 horas. Por eso es que cuando tenemos una artritis séptica, nosotros tenemos que tratar tempranamente también este problema. ¿Y por qué vías pueden llegar las bacterias a una articulación? Pueden llegar a través de dos grandes vías. Las endógenas, que son las hematógenas, a través de la sangre, y las exógenas a través de una inoculación directa o extensión por continuidad. Las hematógenas son aquellas que llegan a través de la sangre. ¿Y de dónde parten estas bacterias? Pueden ser puntos de partida, una amigdalitis, una faringitis, una sinusitis, una otitis media, una piodermitis, o una infección de vías urinarias o algún foco séptico en algún otro lugar. Estas van a través de la sangre y normalmente llegan a pegarse a algunas de las articulaciones más grandes y más vascularizadas. En el niño, en el neonato y el niño, las articulaciones que con mayor frecuencia se comprometen son la cadera y después la rodilla. En el adulto mayor son principalmente la rodilla, el hombro y después la cadera. Las exógenas, ya sea por inoculación directa, esta puede deberse por alguna herida que nos provocamos y entonces nosotros nos metemos a través del instrumento que nos provoca la herida, ya sea un clavo, ya sea un cuchillo, ya sea un proyectil de arma de fuego, nos lleva a inocular las bacterias adentro. O por una extensión de continuidad, ¿verdad? Como por ejemplo, un absceso que nos dé a nivel del celular subcutáneo y este busque hacia dónde drenar y drena hacia adentro de la articulación. O también puede ser una osteomielitis que se esté dando en la zona metafisiaria, principalmente en los niños, que se da mucha frecuencia, y cuando la osteomielitis quiere fistulizar, puede romper y llegar a comprometer una articulación. También en las inoculaciones directas están aquellas cuando nosotros hacemos una punción articular y lo hacemos sin las medidas asépticas necesarias o adecuadas. Y entonces podemos nosotros ser el vehículo de llevada de esas bacterias a una articulación. Existen factores que predisponen a que se provocan con mayor frecuencia más este tipo de problemas. Por ejemplo, en los neonatos, ¿verdad? Por un sistema inmunológico inmaduro. Normalmente las infecciones por onfalitis, o sea, la infección del ombligo, esta puede ser una de las causas que nos lleve a que se provoque una artritis séptica a nivel de la cadera en el neonato. La inmunosupresión, por ejemplo, por medicamentosa, ¿no? Con los medicamentos, con la quimioterapia para el tratamiento de los cánceres,
o con problemas de inmunodeficiencia como el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Las neoplasias, porque las neoplasias también provocan algún grado de inmunosupresión, inmunodeficiencia y por los tratamientos que también se pueden dar ahí. El alcoholismo con mucha frecuencia. Las artritis reumatoideas, porque acuérdense que en la artritis reumatoidea, el complemento que se encuentra, que es parte de toda aquella cadena del sistema inmunológico que se encuentra a nivel de la membrana sinovial, llega a producir una sinovitis y hay un momento en que esa sinovitis prolifera y nos da como una producción de algodón mojado allá dentro de la rodilla, eso se le llama panus, y en esos momentos es cuando puede ser más predispuesta una articulación a formar una artritis séptica. Las traumáticas de las que ya hablamos, una herida, una punción o lo que sea. El lupus eritematoso sistémico, que también son enfermedades de la colágena que inmunosuprimen. La malnutrición, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, todas vamos a tener en ellos problemas del sistema inmunológico e incluso el consumo de drogas por la inoculación endovenosa que puede haber a través de las agujas que utilizan y la falta de asepsia que tienen estos drogadictos al usar múltiples veces o con múltiples utilizaciones alguna misma jeringa. ¿Y cuáles son los microorganismos con que con mayor frecuencia nos producen artritis séptica? Pues en el recién nacido solemos ver el Streptococcus y el Staphylococcus. El Streptococcus a través de la onfalitis, el Staphylococcus también. Acuérdense que también en estos momentos algunos oportunistas como la cándida pueden actuar, principalmente cuando el paciente está con antibióticos, ¿verdad? Y ya con un poquito de prolongado el tratamiento con antibióticos. Algunos gran negativos como la E. coli, ¿verdad? Y el Haemophilus influenza, que reviste importancia principalmente en el niño en derredor de los 2 años. Aunque la gran incidencia de Haemophilus influenza que solíamos ver en esa época, hoy se ve bastante disminuido porque la presencia de la nueva vacuna hacia el Haemophilus influenza. Pero a pesar de todo, veremos en una estadística que tenemos ahí que siempre sigue teniendo un papel importante. En el adulto, indudablemente, la causa más frecuente es la Neisseria gonorrea, o sea, la gonorrea, el microorganismo, la Neisseria, es la que nos causa con mucha mayor frecuencia las artritis séptica, principalmente cuando ya el joven o el adulto está en una edad sexual activa. El Staphylococcus aureus, la salmonela, que solemos ver en algunos pacientes con artritis reumatoidea, algunos gran negativos como en los inmunosuprimidos y las pseudomonas que se ha visto que nos llegan a producir artritis séptica principalmente en los pacientes que hacen uso de drogas. Este es un cuadro, la revisión del 2020, que es la última que tenemos, y vean todavía en el neonato menor de los 2 años, el estafilococo sigue teniendo importancia y el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, arriba de los 2 años el Staphylococcus aureus. Y en el joven adulto, en edad sexual activa, la Neisseria gonorrhoeae. Y así vamos viendo que tenemos en algunas áreas, por ejemplo, en las infecciones por prótesis, el Staphylococcus epidermidis, ¿vea? En inyecciones por droga, principalmente la pseudomonas, en artritis reumatoidea también el Staphylococcus aureus, en el lupus eritematoso la salmonela, y ahí vamos viendo cada una de las bacterias. O sea que sigue teniendo validez el cuadro que hemos presentado, porque a través de las actualizaciones siguen produciéndose casi el mismo grupo bacteriano que el problema de la artritis séptica. Estas son algún cuadro para presentar algunas patologías con las que tenemos que hacer nosotros el diagnóstico diferencial de una artritis séptica, como
Ya sabemos que las infecciones monoarticulares pueden producirnos una artritis séptica por las bacterias, pero también los cristales de ácido úrico pueden producirnos problemas a nivel del articular, los traumas, las hemartrosis como en el hemofílico o como en la anemia de célula falciforme, la osteomielitis, que es una infección que decía que iba a drenar hacia ese lugar, los síndromes periarticulares como la bursitis y la tendinitis principal, lo que solemos llamar nosotros una sinovitis transitoria, ¿ya? La ruptura de un quiste de Baker, esto se dan principalmente en la porción de la región piritea cuando el paciente tiene una patología intraarticular crónica, principalmente a nivel de la rodilla, como por ejemplo una ruptura meniscal crónica, la trombosis venosa profunda, la sinovitis vellonodular pigmentada. Esto es como una neoplasia sinovial. Si nosotros tuviéramos una sinovitis vellonodular pigmentada, ya también a esto se le da por llamar un tumor de célula gigante sinovial, porque solemos ver muchas células gigantes, solo que no son multinucleadas como la de los huesos, sino que son con pocos núcleos, ¿verdad? Entonces, todos esos pueden ser diagnósticos diferenciales para una artritis séptica. ¿Y cómo se nos presenta el paciente? Normalmente va a ser un paciente que va a llegar a la unidad de emergencia manifestándole dolor de la rodilla, principalmente dolor a la movilización, tumefacción. Ustedes van a ver una rodilla inflamada por la presencia de la infección dentro de la articulación. Recuérdense que la articulación de la rodilla, la de la cadera, la del hombro, son una caverna. Y al haber ahí adentro una infección, se va a producir, por ende, pus. Y ese pus va a producir una distensión de toda la cápsula articular y por eso vemos la tumefacción. Y si palpamos nosotros esa rodilla, vamos a sentir como que fuera una vejiga llena de agua. Si es un proceso infeccioso, vamos a sentir calor, podemos ver eritema en esa zona y el paciente nos puede dar una manifestación de fiebre. Aquí es donde tenemos que hacer una adecuada historia y preguntarle al paciente todos los antecedentes de las causas de factores de riesgo que acabamos de ver, ¿verdad? Principalmente, si es un joven, ustedes ya le preguntarán de alguna manera, ¿verdad? Si ha tenido relaciones sexuales con gente con gente que pueda tener pues alguna de esas o transmitir una de estas enfermedades. Una vez nosotros hemos sospechado esa artritis séptica, al examinar al paciente y al sentir la distensión de la articulación, procedemos a hacer lo siguiente. En el neonato vamos a encontrar infecciones en otros lugares, indudablemente que casi siempre, irritabilidad porque el niño no le va a poder manifestar. Y entonces el niño está irritable o está llorando. La historia de una falta de crecimiento, ustedes saben que el primer mes el niño duplica muchas veces su peso y crece bastante y entonces va a haber una falta de crecimiento. Una asimetría en la posición de los miembros, como la articulación afecta en el neonato, no en la rodilla, sino que la cadera, entonces la cadera afecta, la va a tener en extensión. Ustedes ya saben que en el neonato normalmente las caderas están en flexión por la inmadurez todavía neurológica, ¿verdad? Pero la posición antálgica para el niño es la extensión y entonces pretende mantenerla siempre en esa posición. Y si ustedes quieren tomar al niño y enseñarlo, normalmente por la presión que podamos hacer sobre esa cadera, el niño va a llorar, va a incrementar su llanto si es que no está llorando en una forma monótona. Si nosotros lo queremos agarrar, va a incrementar su llanto. Entonces, una vez sospechada la artritis séptica, procedemos a tomar exámenes con el paciente. Vamos a tomar exámenes clínicos que ya vamos a mencionar. Vamos a hacer una artrocentesis. Una artrocentesis es una punción articular
de este líquido que saquemos en esta punción articular, vamos a mandar exámenes al laboratorio, ¿verdad? Y vamos a tomar una radiografía. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que vamos a mandar? Eritrosedimentación, que nosotros esperamos encontrarla elevada en los procesos infecciosos. La proteína C reactiva también. La proteína C reactiva nos va a servir también para el seguimiento en el tratamiento de estos pacientes. Un cultivo de la secreción que vamos a sacar por la punción. Aquí vamos a mandar realmente varios exámenes. Vamos a mandar una tinción de Gram. Aquí vamos a buscar si hay Gram positivos o Gram negativos. Vamos a mandar un directo. ¿Por qué razón? Porque ahí vamos a buscar el microorganismo que nos va a dar la gonorrea, que la Neisseria gonorreae, acuérdense que es un diplococo extracelular, que esa es la característica del diplococo, y se ve a través de un extendido que se hace sobre la lámina. Además, vamos a mandar un citoquímico de toda esa secreción, vamos a mandar un cultivo y un antibiograma. Todos esos exámenes vamos a mandar del líquido que saquemos en una punción articular. Lo repito, la tinción de Gram, el directo, el citoquímico, el hemograma y el antibiograma, ¿verdad? Además, vamos a mandar un hemograma al paciente con leucogramas seriados y le vamos a también mandar hemocultivos porque ahí a veces podemos pescar la bacteria que nos está produciendo el problema séptico. ¿Y dónde vamos a hacer la artrocentesa? Hay lugares ya específicos que lo podemos hacer. A nivel del hombro, aquí están viendo ustedes la clavícula, el acromion, la cabeza humeral. Aquí van a sentir la apófisis coracoides, donde nace el coraco braquial y la porción corta del bíceps. Y en este triángulo que se forma entre la cabeza, la porción corta del bíceps y la clavícula, ahí podemos meter la aguja y nosotros vamos a estar dentro de la articulación y ahí poder sacar un poco de líquido. A nivel del codo, principalmente, palpamos la cabeza del radio, palpamos el cóndilo femoral y entonces podemos funcionar ligeramente abajo de la cabeza del radio. O también meternos en la parte articular que está en la fosa olecraniana, entre la fosa olecraniana y el olecrano. Aquí estas rayas punteadas son puntos, nos están indicando aquí el olecrano y los cóndilos. Y esta es la fosa olecraniana. Pues ahí también todavía es parte articular y podemos sacar nosotros un poco del líquido del pus que tengamos ahí. A nivel de la cadera pueden ser de dos niveles. En el adulto, principalmente, vamos a hacerlo por la vía anterior. ¿Y cuáles son los puntos de referencia que vamos a tomar? Buscamos el ligamento inguinal. El ligamento inguinal nace en la espina ilíaca antero superior y llega a pegarse casi al final de la rama iliopúbica en la zona del pubis. Entonces, 2 centímetros abajo del ligamento inguinal, siguiendo una línea recta en el eje longitudinal del miembro, y luego buscamos otro punto de referencia que va a ser la arteria femoral, igual 2 centímetros hacia afuera. Recuérdense que aquí va el paquete básculo nervioso, vena, arteria, nervio. ¿Se recuerdan cuando les enseñaron anatomía que les decían que siempre van, vena, arteria, nervio? Entonces, a 2 centímetros podemos hacer nosotros la punción. Existe otra forma de hacerlo y es a través del reborde anterior del trocánter mayor femoral y ahí poder ir a pescar la cápsula articular. Ya, pero quizás la más fidedigna para tomarla y la más
No más fácil, pero sí la que mejor resultado nos da es la que les estoy diciendo, 2 centímetros abajo del ligamento inguinal y 2 centímetros al lateral de la arteria femoral. En el niño esto es difícil, en el neonato mucho más, y entonces preferimos utilizar la vía de los aductores, ¿verdad? Y entonces nos metemos a través de los aductores en la región inguinal, guiándonos hacia la cabeza femoral en la porción inferior del cuello, porque al haber pus, la cápsula articular en la porción póstero inferior es más redundante y entonces ahí se va a acumular más pus. Y a través de esa vía de los aductores que se toca en esta región, en la región inguinal, ¿verdad? Ahí pueden meter la aguja y sacar el pus. Normalmente en los neonatos, como tenemos que hacerlo bajo anestesia general, entonces nos podemos guiar a través de la fluoroscopía. Con el intensificador de imagen o brazo en C, nosotros podemos guiar exactamente la aguja a donde queremos hacer la punción articular. En la mano, a nivel de la muñeca, que también puede presentarse las artritis sépticas, la vamos a hacer a través de la cara dorsal y ahí tenemos que nosotros guiarnos con los tendones y podemos tener varios puntos de hacer la punción. A través, por ejemplo, un poquito a nivel de la tabaquera anatómica, un poquito a nivel después del abductor largo del pulgar o después del grupo de los extensores propios de los dedos antes de el extensor del pulgar. A nivel de la rodilla, existen varios puntos donde podemos hacer punciones nosotros en la rodilla, pero cuando se trata de una artritis séptica, el mejor lugar es hacerlo antes de la prominencia del cóndilo femoral externo y hacia abajo, en dirección hacia abajo de la rótula. O sea, lo meto en el surco que forma el fémur antes de nacer el cóndilo femoral y abajo de la rótula. Normalmente la rodilla se pone muy prominente y es fácil llegar a la cavidad articular para la punción. Y a nivel del tobillo, lo voy a hacer principalmente en el lado externo, donde está el peroné, ¿verdad? Después yo toco el tendón de los extensores comunes de los dedos y entre el maléolo externo, ahí hay un triangulito, ahí puedo entrar. Casi siempre lo tengo que hacer con una aguja de un grosor importante para poder sacar un poco de líquido. Normalmente una 18. Si es necesario, pongo un poco de anestesia con una aguja más delgada y después perforo con una aguja 18. La aguja 18 es un poquito gruesa, pero eso me permite sacar el líquido. Hay algo bien importante. Si yo tengo un paciente que también tiene una celulitis, primero tengo que estar seguro que tengo pus dentro de la articulación y no hacerle una punción articular, porque si no soy yo el que puede llevar al atravesar el foco de celulitis, o sea, infección de la grasa, soy yo el que puede llevar la bacteria dentro de la articulación. Primero le hago al paciente una ultrasonografía y si en esa ultrasonografía encuentro líquido intraarticular, entonces puedo hacer una punción o no lo toco, sino que hasta el momento quirúrgico donde yo voy a hacer un lavado de esa articulación, puedo tomar una muestra de ese pus y lo mando a cultivo. Recuérdense que para que sea más fidedigno un cultivo, lo ideal es hacer un macerado. ¿Qué quiere decir? Tomar parte del tejido sinovial y unirlo junto a los líquidos y ahí mandar a cultivarlo esa secreción que he sacado. Porque si solo saco exclusivamente secreción, como por ejemplo en una punción articular como la que estamos viendo, solamente el 60% de ese líquido y de esas funciones me va a salir positivo. El 40% puede ser que solo haya sacado tejido de necrosis.
y entonces no poder aislar bacterias porque, como les decía anteriormente, la bacteria está ubicada principalmente a nivel de la membrana sinovial porque ahí se está alimentando. Y entonces yo tengo que conocer cuáles son las características de un citoquímico del líquido sinovial, porque eso me va a servir principalmente para el diagnóstico diferencial. Uno, me va a servir la tinción de Gram, si tengo presencia de Gram positivos o Gram negativos. Dos, me va a servir el directo o el extendido, porque ahí puedo llegar a encontrar, en los casos que tenga gonorrea el paciente, la Neisseria gonorreae principalmente, que cuando les describen diplococos extracelulares. Y posteriormente será el citoquímico el que me dé la mayor información y llegar a, ¿cómo se llama?, a darme la pauta para el tratamiento inmediato que tiene que ser ir a drenar esa infección, ir a limpiar la parte del líquido sinovial y todos los tejidos que se hayan producido. Perdón. El líquido sinovial, normalmente vamos a hablar de una rodilla. En una rodilla todos los días se producen 4 centímetros cúbicos de un adulto. 4 centímetros cúbicos y todos los días se absorben esos 4 centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que el líquido sinovial va a nutrir los cartílagos, va a lubricar y tiene otra serie de funciones, ¿no? Entonces, cuando hay una artritis que produce una inflamación de la membrana sinovial produce más líquido sinovial, ya sea patológico o no, pero solo absorbe 4 centímetros cúbicos. Quiere decir que va quedando un poco de líquido en esa articulación y se va acumulando líquido y a eso llamamos derrame articular. Entonces, en una rodilla solo vamos a tener 4 centímetros cúbicos de líquido. La viscosidad es alta. ¿Cómo mido la viscosidad yo del líquido sinovial? Me pongo guantes, indudablemente. Me he hecho una gotita en uno de los dedos. Por ejemplo, si pongo yo mi dedo gordo con la zona palmar viendo hacia el cenit, me pongo una gotita y con el segundo dedo la aprieto y luego voy separándolos. Entonces se forma un hilo. No sé si en ginecología les hablaron alguna vez del método de Billing para ver el momento de la fertilidad, donde del móculo vaginal se utiliza también el mismo método, ¿verdad? El color del líquido sinovial es incoloro o amarillo pálido, como que estuvieran viendo ustedes un aceite de cocina clarito, donde pueden ver hacia el otro lado y solo se ve un poco la coloración amarilla. La claridad es transparente, como les digo. Podemos encontrar en el citoquímico hasta 200 o menos leucocitos por milímetro cúbico. De ellos, los polimorfonucleares serán el 25%, los linfocitos el 25%, los monocitos el 50%. Importantes los monocitos, porque si los encuentro muchas más elevados, entonces voy a ir pensando yo que ahí puede haber un proceso infeccioso, al igual que los leucocitos. Ya vamos a ver una diferencia. No existe presencia de cristales, porque ustedes saben que dentro de una articulación puede haber presencia de cristales, ya sea cristales de ácido úrico, ya sea cristales de pirofosfato de calcio, ya sea cristales de bilirrubina y otra serie de cristales que pueden llegarse a formar. Pero en un líquido sinovial normal no existe. La cantidad de proteínas tiene que ser de 1.8 a 2.5. Esto es importante también, porque si yo encuentro elevadas las proteínas, quiere decir que algo se está destruyendo y las bacterias destruyen, entonces indudablemente voy a tener elevada la cantidad de proteínas liberadas. La glucosa es el 90% en sangre. Eso quiere decir que dentro del grupo normal de exámenes que le voy a mandar al paciente, siempre debo de mandar una glucosa porque me sirve como parámetro de comparación.
una glucosa en sangre, por supuesto. Y los cultivos normalmente son negativos. En cambio, en un líquido sinovial séptico, vamos a encontrar más de 4 centímetros cúbicos de líquido en la rodilla. La viscosidad es baja, o sea que si yo me echo la gotita y la pongo entre los dos dedos, y cuando lo voy distendiendo suave, rápido se rompe ese hilo, ¿verdad? El color es variable, puede variar desde amarillo, pero ya no es translúcido, ya no es como se llama, ya es opaco el líquido. Entonces puede variar desde amarillo hasta verde o incluso en algunas ocasiones hasta color achocolatado, como por ejemplo en la pseudomonas. Los leucocitos van a estar elevados, ¿verdad? Y podemos detener normalmente más de 50,000 por campo, pero aquí es importante, en algunas ocasiones podemos tener menos, pero vamos a tener más, por ejemplo, polimorfonucleares que se van elevando. Ustedes saben que si están arriba los polimorfonucleares del 75%, estamos pensando que ya hay pus en esa articulación, ¿ya? Los linfocitos y los monocitos bajan. Los cristales, pues no va a haber ninguno, ¿ya? Donde sí los vamos a encontrar, como les decía, es en las artritis por ácido úrico. Ahí el líquido es hasta verde, ¿ya? Cuando se dan principalmente lo que la gente le llama la gota, ¿no? Sacamos un líquido y hay derrame de ácido úrico, entonces vamos a encontrar presencia de cristales. Ahí hacemos un diagnóstico diferencial porque podemos tener volumen mayor de 4 centímetros, una viscosidad baja, un color opaco, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar muy elevado los glóbulos blancos ni los polimorfonucleares, sino que también si nosotros ese líquido lo ponemos en luz negra, y eso lo tienen en los laboratorios, hay una luz, entonces que pone más en manifiesto los colores blancos, si nosotros ese líquido lo ponemos como una luz negra, vamos a ver aquello como que fuera una noche estrellada, describe algunos textos, ¿no? Vamos a ver todos los cristales que brillan, ¿no? Entonces eso se hace el diagnóstico diferencial. En las artritis sépticas las proteínas van a estar elevadas, más de 3 gramos por decilitro. Y esto es importante. Y la glucosa tiende a disminuir el 50% o menos en sangre. Y como les decía, los cultivos pueden ser positivos, pero sí, normalmente andan en alrededor del 60% los que salen positivos. Ya con ese diagnóstico clínico, la sospecha clínica, el haber encontrado el lugar de donde pueden haber provenido las bacterias, si es hematógena, o a través de la historia, pues si es por inoculación directa, ¿verdad? Los exámenes que hemos realizado, si la tinción de Gram nos ayudó o nos ayudó el distendido, y el examen de líquido sinovial para nosotros es tentatorio a una artritis séptica, entonces procedemos al tratamiento. Vean radiológicamente este paciente con una artritis séptica. ¿Por qué tomamos radiografía? Si no vamos a ver líquido. Normalmente lo que hacemos son radiografías comparativas, principalmente en los niños. Tomamos una radiografía de pelvis para comparar las dos articulaciones coxofemorales. En el adulto tomamos radiografía de rodillas o del hombro, como en este caso, para comparar ambas articulaciones. ¿Y qué esperamos encontrar? Si no tenemos un foco séptico intraóseo como una osteomielitis, lo que esperamos encontrar es un aumento del espacio interarticular. ¿Por qué razón? Por la presencia del pus que está distendiendo esa articulación. Entonces serán pequeños milímetros lo que estarán de diferencia a una articulación, pero eso puede ser significativo para el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios de tratamiento que le voy a dar a este paciente? Una vez ya preparado el paciente, evaluado y lo paso al quirófano, tengo que hacer un drenaje adecuado. Tengo que utilizar antibióticos para reducir los efectos sistémicos
y la articulación tengo que ponerle en reposo. Quiere decir que cuando yo vea al paciente en la emergencia, voy a inmovilizar al paciente. La primera fase de la inmovilización no es nada más que el reposo. Voy a comenzar con los antibióticos usándolos empíricamente de acuerdo a las características del paciente. Ya vimos todos los factores de riesgo, ya vimos cuáles son las bacterias que pueden atacar en determinadas edades o en determinados momentos. Y entonces, en base a eso, vamos a utilizar el antibiótico empírico. ¿Y qué antibiótico prefiero utilizar yo? Tiene que cubrir ciertos requisitos el antibiótico. Uno, que sea un antibiótico bactericida y no bacteriostático. Dos, que sea un antibiótico de amplio espectro. Tres, que sea un antibiótico que lo puedo usar en forma prolongada. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento de una artritis séptica anda en derredor de las 6 semanas de antibiótico. Entonces, como ustedes ya estarán suponiendo, algunos antibióticos no los voy a poder usar tanto tiempo, ¿verdad? Porque me pueden dar efectos secundarios, como por ejemplo los aminoglucósidos, que me pueden dar problemas renales o problemas óticos, ¿verdad? Y cuarto, un antibiótico que yo pueda traspasar a la vía oral fácilmente. Entonces, los que mejores me pueden ayudar son principalmente las cefalosporinas y principalmente las cefalosporinas de la primera generación. Entonces, comienzo yo a darle profilácticamente al paciente una cefalosporina. Si este fuera alérgico a las penicilinas y por ende yo sé que puede desarrollar también una alergia a las cefalosporinas por los radicales en común que tienen, entonces puedo usar antibióticos como la vancomicina. Aquí tenemos algunos antibióticos empíricos que pueden utilizar, ¿verdad? Principalmente utilizamos casi siempre la cefazolina, preferimos usarla, pero hay esquemas de acuerdo a los pacientes, de lo que estamos viendo en los pacientes, ¿no? Pero si ustedes se van a dar cuenta, si no podemos usar las cefalosporinas, casi siempre si no podemos usar cefalosporina, podemos usar vancomicina. Muy raramente la tobramicina, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzamos con el paciente con los antibióticos a utilizarlo y vamos a darle tratamiento. Existen dos tendencias: el tratamiento conservador no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador no quirúrgico, que principalmente lo usan en muchas ocasiones los reumatólogos, son las artrocentesis repetidas, estar pinchando múltiples veces una articulación. Yo creo que eso no es agradable y muchas veces ahí solamente lo que hacemos es sacar el líquido que se ha producido y no hacemos un barrido de la bacteria. El tratamiento con antibióticos, se dice que el tratamiento con antibióticos puede esterilizar una rodilla, principalmente cuando hay Neisseria gonorrea. Para eso tenemos que observarlo, pero es preferible ir a hacer una limpieza de todos los detritos que van formando el pus. La inmovilización para poner en descanso el cartílago articular que se está viendo afectado y la rehabilitación del paciente para que vuelva a su normalidad. Nosotros somos más quirúrgicos y entonces solemos dar el tratamiento porque consideramos que con las artrocentesis repetidas no estamos barriendo la bacteria que hay dentro de la articulación. Y el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico lo podemos hacer de dos formas: o por artroscopía o por artrotomía. ¿Qué es la artroscopía? La palabra lo dice: artros de articulación y copia de visión con lente, ¿verdad? Es un tratamiento que se hace a través de introducir, y lo están viendo aquí donde está el cursor, un lente que mide 3.5 milímetros, que va dentro de esta camisa,
¿verdad? Y tiene una fuente de luz. Aquí están viendo el cable que lleva luz fría de xenón, ¿verdad? ¿Y qué hace? Iluminarnos dentro de la rodilla. Pero si nosotros solo metemos el lente y la fuente de luz, lo único que se nos va a iluminar es como cuando usted entra a una habitación y enciende una lámpara de mano. Solo se le va a iluminar donde tira el rayo de luz. Entonces, nosotros lo que queremos es que se ilumine toda la articulación. Para eso hacemos el efecto que vemos en la piscina. Ustedes ven que se enciende un foco y por la presencia del agua y la refracción que nos ayuda el agua, se ilumina toda la piscina. Pues así hacemos, ¿verdad? No se logra ver mucho, pero aquí van a ver la tripa del suero que viene bajando y llega hasta la camisa. Por aquí instilamos solución salina normal y eso nos ayuda a mejorar la refracción de la luz y no solo a eso, sino que a lavar también toda la articulación. Luego metemos en otro portal, así le llamamos a las heriditas, los portales, metemos una pieza que se llama rasurador, shaver. Esto succiona, miren, aquí está colocada la succión, y es una navajita de doble compartimento, va otra navaja adentro, así como la rasuradora que usamos para quitarnos la barba, solo que esta es larguita, aspira y va cortando y así podemos ir limpiando nosotros todo ese detrito, fibrina que se forma alrededor de la membrana sinovial y el hueso y podemos así remover muchas bacterias. Antes de comenzar a poner solución salina normal, sacamos un poco de pus, metemos una pincita para sacar los detritos que hay adentro y eso lo mandamos de cultivo realizando un macerado. Entonces, en el acto quirúrgico, hacemos eso con una artroscopía. ¿Qué es la artroscopía? La artroscopía es hacer una herida en una articulación y limpiarla. Si nosotros estamos en un centro de salud donde no hay, o un hospital donde no hay artroscopía, pues lo podemos hacer con una artrotomía. Hacemos una incisión lateral ligeramente de la línea media rotuliana hacia arriba, de unos 5 centímetros. Eso nos permite meter el dedo. Ahí podemos echar bastante solución salina y lavar, y podemos meter nuestro dedo. Con eso nos ponemos una torunda, una gasita extendida, la enrollamos en nuestro dedo y hacemos como un legrado digital, ir raspando toda la membrana sinovial para ir sacando todo lo que podamos que sea formado de detritos intraarticulares. Hay que lavar abundantemente. Le exigimos a los residentes que cuando hacen estos procedimientos laven por lo menos con 10 litros de solución salina normal, porque entre más lavamos, más diluimos las infecciones y hay menos cantidad de bacterias acumuladas en cierta región. O sea que estamos haciendo un lavado continuo en el proceso quirúrgico, porque aquí, por la necesidad de la refracción de la luz, entra solución salina y está saliendo a través de la succión que hace el shaver. Continuamos con los antibióticos de la forma empírica que utilizamos y vamos a inmovilizar al paciente y rehabilitar, ¿verdad? Posterior al lavado articular, pasamos al paciente y le dejamos nosotros siempre un catéter por donde va a entrar solución salina y un catéter donde está lavando. Mire, este paciente, a pesar de que se había lavado, todavía sale un poquito amarillito el líquido. Tenía una cantidad enorme de pus este paciente. ¿Mantenemos nosotros 72 horas ese líquido en la rodilla? No, porque nosotros sabemos también que el líquido sinovial nutre el cartílago, como ya les había mencionado. Entonces, a través de esas 72 horas lo que hacemos es que pasamos un suero de solución salina normal en 6 horas y el resto del tiempo de las 24 horas solo lo dejamos drenar. Al final de todo ese tiempo, nosotros vamos a tomar, después de las 72 horas, una tinción de grande líquido que va saliendo y si sale positivo, volvemos a hacer otro lavado de esa articulación por artroscopía. Pero si sale negativa, retiramos el dreno
y continuamos el tratamiento con los antibióticos y la inmovilización. Por eso dice la conducta según el resultado después de la tinción de grano. El antibiótico, como les dije, lo vamos a mantener 6 semanas. Si usted le da el tratamiento al paciente solo drenándole a través de una artrocentesis, entonces el antibiótico parenteral, o sea, endovenoso, tiene que mantenerlo por un periodo de 3 semanas y luego lo traslapa 3 semanas más a antibiótico oral. Pero si hacemos un drenaje a través de un lavado quirúrgico de esa articulación, entonces solo mantenemos el antibiótico por un periodo de 2 semanas y lo traslapamos a la vía oral y luego le damos 4 semanas por esa vía oral. Indudablemente que sí, el cultivo nos salió positivo y nosotros podemos aislar una bacteria, entonces pasamos al tratamiento específico que nos sale en el antibiograma, ¿verdad? Existen algunos antibióticos recomendados que podemos utilizar de acuerdo a los grupos bacterianos que nos pueden salir, pero el que preferimos es el que nos sale en el antibiograma. De lo contrario, si el antibiograma no fuera muy específico, entonces solemos utilizar algunos esquemas de tratamiento como el que están viendo aquí. Miren, la anafilina o cefazolina para el estafilococo, ¿verdad? El estafilococo aureus, meticilino sensible, o para el meticilino resistente, vancomicina. Para el estreptococo, las penicilinas, que siguen siendo un antibiótico que nos dan buen efecto en los estreptococos. Para el estafilococo pneumoniae, la ceftriaxona, ¿ya? Para los gram negativos, la ceftriaxona. Para los gram negativos, bacilo como la pseudomonas, ¿verdad? También la ceftazidima o la gentamicina en cortos tiempos. A pesar de que aquí nos dice por 3 semanas, preferimos no utilizarlo 3 semanas. Recuérdense que en nuestro medio solemos ver una alta incidencia de problemas renales y podemos nosotros aumentar más ese problema renal en estos pacientes. En algunos gram negativos, la ciprofloxacina. Cuando es polimicrobiano, pues la ampicilina con sulbactam o la clindamicina. Con la clindamicina siempre hay que tener el cuidado de estar examinando constantemente al paciente abdominalmente, porque recuérdense que una de las complicaciones frecuentes de la clindamicina es la colitis pseudomembranosa. Y con aquellos gran positivos que son alérgicos a la penicilina, el paciente, podemos utilizar siempre la vancomicina, que es una buena alternativa. A pesar de todo, aquí, si ustedes se dan cuenta, lo usan 3 semanas todavía. Pero muchas veces, por ejemplo, las cefalosporinas, las penicilinas, las ampicilinas con sulbactam, los podemos traslapar nosotros, o incluso las ciprofloxacinas las podemos traslapar a la vía oral. Si fuera un antibiótico, que nos es difícil conseguir muchas veces combinaciones de antibióticos como la ampicilina sulbactam también, o la amoxicilina con clavulánico, nos pueden servir también. ¿Por qué se nos pueden presentar complicaciones? Principalmente si hacemos un retraso en el diagnóstico o que comencemos tardíamente el tratamiento habiendo tenido el retraso. Miren, este paciente se le tenía una artritis séptica, había sido tratado con múltiples funciones articulares, con múltiples artrocentesis, un paciente de 27 años en quien había hecho el paciente como varios cuartitos dentro de la articulación, estaba aceptado toda esa infección y el área articular estaba toda artrósica. Esto es el cóndilo femoral, miren toda la lesión del cóndilo femoral. Esto es el cóndilo tibial, se había acabado básicamente el cartílago del cóndilo tibial y estos solo son residuos de donde existiera un menisco. ¿Verdad? Esta es una imagen por artroscopía. Esta era una artrosis severa como complicación de la artritis séptica. Las complicaciones pueden ser o una osteomielitis por vecindad,
que el paciente pudo verla adquirido por la presencia de las bacterias aquí en mucho contacto con esta área ósea del platillo tibial. Una sepsis, porque puede, a través de la articulación de la rodilla, puede pasar por la vía hematógena bacterias y pueden ir a hacer otras infecciones a otros lados o a otras articulaciones. O la artrosis severa, como la que están viendo ahí, ¿verdad? Esto es una patología frecuente y por eso tienen que conocerla, ¿verdad? Saber cómo se va a tratar, saber cómo la van a ir manejando y cómo la van a ir induciendo hacia el quirófano. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, doctor. Bueno, ok, gracias. Gracias, doctor. Gracias, Bueno. doctor.